Esa mañana, el viento soplaba desde el lago como si trajera un secreto. Las olas golpeaban suavemente contra la orilla, levantando un velo de neblina que cubría las colinas cercanas. Del otro lado del agua se extendía la región de Gerasa, un lugar tranquilo solo en apariencia. Nadie lo sabía, pero en ese instante algo oscuro estaba a punto de despertar. Entre las rocas y las tumbas vivía un hombre al que todos temían. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, sus manos encadenadas muchas veces, aunque siempre lograba romper las ataduras. Gritaba por las noches como si su alma estuviera ardiendo por dentro. No dormía, no hablaba con nadie. Parecía más sombra que persona. Los aldeanos lo evitaban. Decían que estaba poseído, que en su interior habitaban fuerzas que no eran humanas. Nadie se atrevía a pasar por el camino de las tumbas, porque allí, entre el polvo y las piedras, él aparecía, con los ojos encendidos y la voz de muchos, un hombre solo perdido dentro de sí mismo, prisionero de algo que no se veía. Pero un día, una barca llegó a la orilla. En ella venían unos pescadores y un hombre de mirada serena, distinto a todos. Jesús, el maestro del que muchos hablaban, había cruzado el lago. Nadie entendía por qué eligió ese sitio justo donde nadie quería ir. Y sin embargo, sus pasos sonaban firmes sobre la arena húmeda. El viento se detuvo. Hasta las aves callaron en el aire. Fue entonces cuando el hombre salió de entre las tumbas, corriendo, gritando con una voz que no parecía una sola. Algunos de los discípulos retrocedieron, asustados, pero Jesús no se movió. Su mirada no temía, solo observaba con una quietud profunda. El poseído cayó de rodillas frente a él y gritó: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» La voz era una mezcla de muchas, una tormenta dentro de un pecho humano. Era como si algo dentro del hombre supiera quién estaba delante, aunque su mente no lo comprendía del todo. Había miedo, rabia y súplica al mismo tiempo. Jesús habló con calma, no con fuerza ni con gritos, sino con autoridad invisible. Preguntó: «¿Cómo te llamas?» Y el hombre respondió: «Legión somos, porque somos muchos». Aquellas palabras helaron el aire. Lo que estaba dentro de él confesaba ser más de uno, como si 1000 pensamientos oscuros habitaran un mismo corazón. Los discípulos apenas respiraban. Nadie se atrevía a moverse. La escena parecía suspendida en el tiempo. El eco de esas voces sonaba tan cercano que era difícil distinguir si provenía del hombre o del vacío. Pero Jesús no se alteró. Con una voz firme ordenó que salieran de él. Entonces ocurrió algo extraño. Los espíritus rogaron no ser enviados lejos y pidieron entrar en una piara de cerdos que pastaba en la ladera cercana. Jesús permitió que lo hicieran. En un instante, los animales se agitaron, corrieron hacia el precipicio y se lanzaron al lago, desapareciendo bajo el agua. El silencio volvió pesado y abrumador. El hombre quedó allí, arrodillado, respirando con esfuerzo. Cuando levantó la cabeza, su mirada había cambiado. Ya no había furia ni confusión, solo calma. Los aldeanos al llegar lo encontraron vestido, sentado y en su sano juicio. Nadie podía creerlo. Las cadenas que antes no podían retenerlo ya no eran necesarias. Algunos huyeron, llenos de miedo. Otros murmuraban entre sí, sin entender qué clase de poder era ese que no solo calmaba tormentas en el mar, sino también tormentas por dentro de las personas. Para muchos, lo ocurrido no fue motivo de alegría, sino de temor. Porque entender la libertad es más difícil que acostumbrarse al miedo. Jesús lo miró con ternura. El hombre quiso seguirlo, dejarlo todo atrás y subir a la barca con él. Pero Jesús le dijo algo sencillo: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo». No lo envió a predicar, ni a hacerse sabio, solo a vivir libre y a recordar que había sido rescatado de la oscuridad. El hombre se quedó mirando cómo la barca se alejaba entre la neblina. El agua brillaba con la luz del amanecer. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo,
El aire no le pesó. Empezó a caminar hacia el pueblo. Había miedo en los rostros que lo veían volver, pero también curiosidad. Había dejado de ser un monstruo. Volvía a ser humano. En su mirada ya no había gritos, sino una quietud desconocida. La voz que antes lo atormentaba, ahora guardaba silencio. Sentía el calor del sol sobre la piel y descubría el sonido leve de su propio corazón. El silencio, que antes era castigo, ahora era paz. Mientras tanto, los discípulos seguían mirando desde la barca. Algunos callaban, otros susurraban entre sí. Pedro, con el ceño fruncido, intentaba entender algo que iba más allá de sus palabras. Juan, en cambio, sonreía como si hubiera visto un pequeño reflejo del cielo en la tierra. En la orilla el viento volvió a soplar. No traía gritos esta vez, sino el murmullo del agua y el eco de una vida que se había salvado. Las tumbas quedaban atrás, silenciosas, como si también quisieran descansar después de lo ocurrido. El lugar que antes era símbolo de muerte se había vuelto testigo de una liberación. Nadie escribió allí lo que el hombre sintió, pero el relato sobrevivió. Y hoy, cuando lo volvemos a escuchar, todavía se siente la lucha entre lo que encadena y lo que libera, entre la voz que destruye y la palabra que sana. Es una historia de hace miles de años, pero también una historia que puede estar ocurriendo dentro de cualquiera, porque todos, en algún momento, hemos sentido esa fuerza que nos divide por dentro, ese miedo que no tiene forma, esa tristeza que no sabemos nombrar, y quizás, sin darnos cuenta, también estamos esperando que una voz tranquila venga a decir, «Sal de ahí». Una voz que no condena, sino que trae calma. La historia del hombre entre las tumbas no habla solo de demonios. Habla de lo que pasa cuando algo oscuro nos gobierna y dejamos de reconocernos, pero también de lo que sucede cuando alguien cree en la luz que todavía vive dentro, aunque nadie más la vea. Porque la libertad, como aquel amanecer, muchas veces empieza en silencio. Y así, en un rincón olvidado al otro lado del lago, un hombre recobró su vida. Lo invisible perdió su poder sobre él, y el viento que soplaba aquella mañana no trajo miedo, sino promesa. Lo que nadie pudo liberar, una sola palabra lo transformó. A veces, lo más poderoso no es lo que se grita al cielo, sino lo que se susurra al corazón. Capítulo 2. El lago de Galilea estaba quieto aquella mañana, como si guardara en sus aguas el eco de algo que había pasado la noche anterior. La bruma se levantaba lentamente, dibujando formas inciertas sobre el horizonte. Los discípulos miraban hacia la orilla, aún con el recuerdo fresco del hombre liberado en la región de Gerasa. No sabían cómo procesarlo. Habían visto milagros, antes, pero nunca habían sentido tan de cerca la frontera entre lo visible y lo invisible. Lucas, tiempo después, escribiría sobre aquel día con palabras simples, pero cargadas de intensidad. En su relato, el énfasis no estaba solo en la fuerza que dominaba al hombre, sino en lo que ocurría dentro de los corazones que presenciaban la escena. Porque cuando se mira el mal cara a cara, también se despierta algo en el alma. Una mezcla de miedo, respeto y asombro que deja huella. El hombre de las tumbas ya no gritaba, ya no se hería ni se escondía entre los sepulcros. Sin embargo, la calma no llegó a todos. Los habitantes de aquel lugar sintieron que algo les perturbaba más que los gritos, la presencia de un poder que no podían controlar ni comprender. A veces el miedo más profundo no es al mal, sino a lo bueno que no entendemos. Las noticias corrieron por el pueblo como fuego. Todos hablaban del maestro que había dominado no solo el viento, sino también los espíritus. Algunos lo llamaban santo, otros peligroso. Y en medio de la confusión, el miedo se mezcló con la curiosidad, porque el corazón humano tiembla tanto ante lo oscuro como ante la luz. Lucas narra cómo, al ver al hombre ya libre, la gente se llenó de temor y le rogó a Jesús que se marchara de la región. Es una reacción extraña si se piensa bien. Había ocurrido un milagro, pero en lugar de celebrarlo, pidieron distancia.
Es como si prefirieran convivir con el mal conocido antes que enfrentarse a una verdad que podía cambiarlo todo. Jesús no discutió, ni insistió. Subió de nuevo a la barca con sus discípulos mientras el hombre liberado permanecía en la orilla, con los ojos llenos de gratitud. Lucas lo describe con una mirada que comprendía más de lo que las palabras podían decir. Había sido prisionero de voces y ahora, en silencio, era más libre que nunca. El maestro lo había dejado con una misión sencilla, pero profunda: contar lo que había vivido. En su historia se escondía una enseñanza que ni los espíritus ni los temores podían borrar. Porque cada liberación, por pequeña que parezca, deja una huella de esperanza en quienes la escuchan. Y ese relato comenzó a extenderse por toda la región. Los discípulos en la barca seguían en silencio. Pedro observaba el agua, intentando entender lo que había presenciado. Andrés respiraba profundamente, tratando de calmar el temblor de sus manos. Juan miraba al maestro, esperando que hablara, pero Jesús se mantenía tranquilo, observando el horizonte como si supiera que la historia no terminaba allí. Mientras remaban, las olas golpeaban suavemente el casco de la barca. En ese murmullo parecía esconderse una lección. A veces, las batallas más grandes no se luchan con ruido ni con fuerza, sino dentro del alma. El mal no siempre ruge. A veces susurra en los pensamientos, en los miedos, en la duda que apaga lentamente la fe. Lucas quiso que entendiéramos que los demonios conocían a Jesús mejor que muchos hombres. «Tú eres el Hijo de Dios», le habían dicho. Lo sabían, lo temían, pero no lo obedecían desde el amor, sino desde la desesperación. Esa diferencia es el centro de la historia. Conocer la verdad no basta. Hay que dejar que transforme. En aquel lago tranquilo había pasado algo mucho más profundo que un exorcismo. Era una demostración de que la oscuridad, aunque ruidosa, se dobla ante la calma verdadera. Jesús no necesitó rituales ni objetos, solo palabras. Y esas palabras revelaban que la autoridad no viene del dominio, sino de la pureza. La luz no lucha contra la sombra, simplemente la disuelve. Los discípulos recordaron el rostro del hombre liberado. Había pasado del caos a la serenidad en un instante, y comprendieron, aunque sin decirlo, que todos podían estar dominados por algo parecido. No hacía falta vivir entre tumbas para sentirse encadenado. Bastaba con cargar culpas, miedos o enojos que no dejan respirar. Mientras se alejaban de Gerasa, el sol comenzó a salir. La luz dorada bañaba la superficie del lago, y en ese reflejo, cada uno de los discípulos vio su propio rostro, cansado pero atento. Jesús los miró y sonrió con suavidad. No dijo mucho, solo dejó que el momento hablara por sí mismo. A veces la enseñanza más grande se entrega en silencio. Desde aquel día, ninguno de ellos volvió a ver las cosas igual. Habían comprendido que los demonios no siempre se esconden en lugares lejanos, sino en los rincones invisibles de la mente. Se alimentan del miedo, del rencor y de la falta de perdón. Y el Maestro había mostrado que la compasión, incluso frente a la oscuridad, era la verdadera fuerza. Lucas termina su relato recordando que aquel hombre se convirtió en un testimonio vivo. Caminaba por las aldeas contando su historia, recordando que había estado perdido y fue encontrado. Algunos lo escuchaban con atención, otros lo evitaban, pero nadie quedaba indiferente. Porque, cuando alguien habla desde la experiencia de haber sido liberado, su voz lleva verdad. Las sombras que se movían dentro de aquel hombre se habían ido, pero quedaba la memoria de la lucha. Y esa memoria servía para reconocer cuando algo similar intentaba volver. La libertad no siempre significa que la oscuridad desaparezca, sino que ya no tiene el mismo poder. Porque el que fue rescatado sabe cuándo una voz quiere volver a encadenarlo. Así, en la mirada de aquel hombre y en las palabras de Lucas queda grabada una idea sencilla. El mal puede hacer ruido, pero la paz siempre tiene más profundidad. Nadie vio exactamente cómo ocurrió todo, pero todos sintieron que ahí había algo que los sobrepasaba.
algo limpio, fuerte, que no imponía miedo, sino calma. Cuando el maestro se alejó en la barca, dejó más que un milagro. Dejó una lección sobre el alma humana. El poder de la sombra depende del lugar que le damos. Y si la luz entra, aunque sea un poco, la oscuridad pierde su trono. Esa fue la enseñanza que flotó sobre el lago mientras la bruma se disipaba y el día nacía. El agua volvió a su calma y el silencio llenó el aire. No quedaban gritos, ni ecos, ni miedo. Solo una paz que parecía venir desde adentro, como si el mismo lago hubiera aprendido a respirar otra vez. Porque cuando un corazón encuentra su libertad, todo lo que le rodea también cambia un poco. Y así termina este episodio, reflejo de cómo las sombras, cuando se enfrentan a la verdad, se desvanecen sin hacer ruido. En un rincón del mundo, un hombre halló su voz, y con ella la historia siguió navegando, movida por el viento suave del amanecer. Lo que comenzó como miedo se convirtió en memoria, y la memoria en esperanza. Lo invisible volvió a su lugar, y la paz encontró dónde quedarse. Capítulo 3. No todas las guerras se libran con espadas. Hay batallas que se pelean en silencio, dentro del alma, donde nadie más puede mirar. Pablo, el apóstol que conoció el miedo, la oscuridad y la gracia, habló de esa lucha que no se libra contra carne ni sangre. Dijo que nuestros enemigos no son hombres, sino fuerzas que habitan en lugares altos y ocultos, una guerra invisible pero real. Cuando escribió a los Efesios, no lo hizo desde un trono ni desde un templo. Lo hizo desde una prisión, con cadenas que pesaban más de lo que dejaban ver. Pero entre esas paredes descubrió una verdad más grande que el hierro. El enemigo más difícil no siempre está fuera, sino en los pensamientos que nos roban la paz y en las mentiras que nos arrancan la esperanza. Pablo entendía que cada corazón puede ser un campo de batalla. Algunos días sentimos calma y claridad. En otros, un peso extraño que nos cierra el pecho. No hay ejército ni ruido, solo la presión suave de una voz que susurra: no puedes, no sirves, no hay salida. Esa voz, que no se oye con los oídos, es la más peligrosa, porque se disfraza de nosotros mismos. Por eso Pablo hablaba de una armadura que no se compra, sino que se forma. Mencionaba el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el casco de la salvación. No eran objetos, eran actitudes, decisiones del alma frente a lo que intenta quebrarla. Era una forma poética de recordar que nadie pelea solo cuando decide creer. Estas palabras no eran un discurso para soldados, sino un refugio para corazones cansados. Era su forma de decir que el mal no siempre ruge. A veces se disfraza de cansancio, de indiferencia o de orgullo. Y cuando entra, hace que olvidemos quiénes somos y lo que valemos. La fe, en cambio, nos obliga a recordar. En otro momento, Santiago escribió algo que parece pequeño, pero encierra una fuerza inmensa. Los demonios creen y tiemblan. Es una frase corta, pero revela algo poderoso. Aquello que es oscuro conoce la verdad, pero no puede amarla. El temor que tienen no es respeto, es reconocimiento de su derrota ante la luz. Esa misma diferencia vive en el corazón humano. Algunos creen por costumbre, otros por miedo, otros por amor. Pero solo ese último tipo de fe rompe las cadenas que no se ven. Pablo y Santiago no hablaban de monstruos invisibles, sino de estados del alma. De esas fuerzas silenciosas que nos empujan hacia la duda, el rencor o la desesperanza. Cada vez que una persona elige perdonar, aunque duela, vence a un demonio interno. Cada vez que alguien decide creer, aunque no vea resultado, derriba una muralla invisible. Las batallas del espíritu son así. No hay aplausos, no hay ejército, solo un corazón que resiste, una mente que se niega a rendirse, una esperanza que no muere. En los días de Pablo seguir esa fe costaba caro. Muchos eran perseguidos, otros callaban por miedo. Pero él insistía: la lucha no es contra hombres, sino contra las sombras que los confunden. Y mientras más oscuro parecía el mundo,
más brillaban las pequeñas luces que no se apagaban, esas que ardían dentro de los que creían de verdad. La armadura de la que hablaban no era para atacar, sino para resistir. Era un recordatorio de que la oscuridad no se vence con rabia, sino con firmeza, y que, si se mantiene la fe encendida, nada puede tocar el alma. Ese es el significado de la batalla invisible. No se gana conquistando, sino permaneciendo en pie cuando todo alrededor parece derrotado. Santiago, con un lenguaje más directo, nos hace mirar hacia adentro. Dice que la fe sin obras está vacía, como un cuerpo sin alma. Su mensaje se hermana con el de Pablo, porque ambos sabían que creer no era repetir palabras, sino encender vida. El mal se alimenta de pasividad, pero la fe viva lo deja sin sustento. Por eso, cuando miramos aquellos textos antiguos, no encontramos miedo, sino valentía. No promesas de poder, sino de resistencia. Ambos hombres sabían que la oscuridad no desaparece del todo, pero pierde fuerza cuando alguien se atreve a mirar más allá de ella. En cada palabra suya late la idea de que el amor verdadero es el arma más fuerte. Esa guerra que describen no es algo que ocurre lejos, sino en el día a día. Cuando una madre cuida a su hijo sin rendirse, cuando alguien perdona en silencio, cuando un extraño decide ayudar sin que nadie lo vea. Esos gestos, pequeños y cotidianos, son las victorias de la luz, porque hacen retroceder lo invisible. Quizás por eso Pablo no pedía huir, sino resistir. Sabía que no hay valor sin prueba, ni fe sin desafío. La sombra tiene poder mientras logra que bajemos la mirada. Pero cuando la levantamos y seguimos caminando, aunque sea con paso tembloroso, se rompe el hechizo. Esa es la verdadera libertad. No dejar que el miedo decida por nosotros. El mensaje de Santiago también apunta ahí. No basta con creer que la oscuridad existe. Hay que enfrentarse a ella con vida, con actos, con decisiones. El mal tiembla ante quienes aman sin esperar, ante quienes hacen el bien aunque nadie lo aplauda. Porque esa bondad no se puede fingir, y cada vez que aparece, desarma lo invisible. Pablo y Santiago escribieron en tiempos distintos, pero hablaron de lo mismo, del alma humana, del coraje de seguir adelante, del poder que tiene la fe cuando se hace sencilla. Ellos no trataban de explicar el misterio, sino de recordarnos que hay una batalla que todos conocemos aunque nunca la nombremos, y que cada día que elegimos la luz ganamos un poco de ella. Así, la historia de los demonios en la Biblia no termina en los gritos del hombre entre las tumbas, ni en el miedo de los pueblos junto al lago. Termina en esta comprensión. El campo de batalla está dentro, y la victoria también. Lo invisible actúa en silencio, pero la fe responde con una calma que no se puede romper. Y esa calma, cuando llega, tiene el poder de transformar la vida entera. Porque la paz no es ausencia de guerra, sino el triunfo de la verdad sobre el miedo. Las sombras seguirán moviéndose, buscando grietas por donde entrar, pero mientras exista una voz que diga «no», un corazón que elija la bondad, y una mente que crea que la luz siempre vuelve, la victoria está asegurada. El mal tiembla, y la historia continúa, dentro de cada uno de nosotros.